Se cumplían hace unos días 4 años exactos, el cuarto aniversario, cuarto año triunfal, se decía en otros tiempos, del advenimiento de Pedro Sánchez a la Moncloa, de la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno, merced a aquella moción de censura y aquella ciega tarde en la que España estuvo gobernada por un bolso, por un carísimo bolso de doña Soraya Sáenz de Santamaría. Pedro Sánchez asaltó la Moncloa y la frase no es suya, ni siquiera es de Pablo Iglesias, esto de que el cielo se conquista no por consenso, sino por asalto, sino que es de Carlos Marx, 1871, aquellos 2 meses hasta mayo de 1871 que duró aquel horrendo experimento histórico llamado la Comuna de París. Sánchez lo que ha intentado durante todo este tiempo es perpetrar un cambio de régimen, una ruptura del régimen del 78, en el que como buena parte o la mayor parte de la izquierda más extrema de este país no ha creído nunca. Solo a la luz de este planteamiento se comprende que haya durado tanto un gobierno abiertamente inconstitucional, formalmente legítimo, por supuesto, pero abiertamente inconstitucional desde el punto de vista de que el Tribunal Constitucional ha decretado, al menos en 4 ocasiones, como ilegales 4 de sus decretos. El primero de ellos, donde se metía al señor Iglesias, ex vicepresidente del Gobierno, en el Centro Nacional de Inteligencia, después los 2 estados de alarma y, en último término, el 4.º decreto que el Tribunal Constitucional le tira abajo al actual Ejecutivo, es aquel en el que se quitaban la patata caliente de encima en plena gestión de esta desgracia, que no podemos nombrar en las redes sociales, ni en YouTube, ni en estos canales, y le cedía, digo, algo que era absolutamente indelegable, que era su responsabilidad en la gestión de aquella catástrofe sanitaria y después social, política y económica a las comunidades autónomas. El camino, por lo demás, ha estado plagado y sigue plagado de irregularidades, cuando no ilegalidades abiertas. Es una irregularidad el hecho de que la fiscal general del Estado, doña Lola Delgado, siga siendo pues una comisaria política más que una fiscal general del Estado independiente. Es una auténtica irregularidad que los soportes parlamentarios de este gobierno sean unos tipos que dieron un golpe de Estado el 1 de octubre de 2017. Este gobierno, claro, le dice que se lo dieron a Mariano Rajoy, pero elude decir que son ellos los que le han puesto en el eje de la centralidad del Estado, por no hablar de los nostálgicos del tiro en la nuca, de los señores Bildu Tarras. Pedro Sánchez está muy contento, muy satisfecho con estos socios, porque no han sido unos tipos en los que no le haya quedado más remedio que echarse en brazos, sino que ha sido él quien les ha buscado y es él quien les está utilizando en ese proyecto personal, que ni siquiera de partido, cuál es la superación de este régimen del 78 y la ruptura de España, la ruptura de la unidad de España desde dentro, desde el mismísimo corazón del sistema, nada menos que desde la presidencia del gobierno. Como dice mi amiga Rosa Díez, a la que tendremos oportunidad de escuchar dentro de unos minutos, la ruptura de España, la ruptura que ansía y por la que trabaja Pedro Sánchez y la totalidad de su gabinete, los 22 ministros que le acompañan, sí, los 22, incluida la señora Robles, incluido el señor Marlaska, incluido el señor Bolaños, que está en Almoneda, se va a sentar o va a tener que comparecer delante de un juez el próximo día 5 de julio por su presunta responsabilidad en el escándalo Pegasus. Todos ellos son corresponsables, digo, de esa ruptura de la unidad de España, que no es simplemente, y vuelvo a citar a mi amiga Rosa Díez, un desgajamiento en el mapa, un desgajamiento de la integridad territorial del llamado Estado español. Es mucho más. Es la voluntad de la ruptura del espíritu de concordia que animó a los españoles en 1978, votando masivamente la Constitución, a superar de una vez las heridas del pasado, unas heridas que habían cicatrizado hasta que llegó un tipo llamado Zapatero, y a construir un futuro en paz, en libertad y en unidad dentro de las lógicas y necesarias y humanas discrepancias ideológicas. Eso es lo que persigue la izquierda, porque la izquierda siempre encuentra su razón de ser, y no de ninguna otra forma, buscando un enemigo exterior, buscando la ruptura, buscando la confrontación en negativo. Por eso es urgente que Pedro Sánchez abandone cuanto antes la Moncloa. Arrancamos nuestra singladura informativa de esta noche en La Retaguardia, en Periodista Digital Televisión, y lo hacemos además con una especial satisfacción, porque siempre que nos acompaña, pues tenemos un éxito de crítica y público notable con mi querida Rosa Díez. Rosa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, oye, has estado hace pocos días en Madrid y creo que te comían viva en la Feria del Libro. Has estado firmando ejemplares de maquetos. La última vez que hablé contigo, hace unas semanas, ibas por la 5ª edición. ¿Cómo va el libro, Rosa?
Ahí estamos en la quinta edición. Sí, he estado en la feria el domingo, he firmado libros de maquetos y también de la demolición. Curiosamente había mucha gente que también venía por la demolición, la gran traición de Sánchez a la democracia. La verdad es que, Eurico, en serio, a mí me emociona la gente. O sea, la gente que viene no solo a pedir la firma, sino que te traslada lo que piensa, lo que siente, lo que ha sentido al leer la crítica del libro, lo que siente cuando escucha pues, nuestro discurso, lo que decimos, lo que opinamos, lo que pensamos. Y me emociona mucho el cariño de las personas que se acercaron hasta las casetas por la mañana en Taiga, por la tarde en la Casa del Libro, y la verdad es que fue, como siempre, una experiencia estupenda, mucho más que por las firmas, que firmé muchos libros, por esa cercanía y por ese cariño que he sentido de tantos españoles. ¿Sabes por qué se te quiere, Rosa? Y alguno a lo mejor va a pensar, joder, ¿qué pelota es ese Eurico Campano con Rosa Díez? No, no es peloteo, es que primero la admiro, la he admirado desde hace muchísimos años y segundo además la quiero bien porque es amiga mía. Y claro, ¿por qué quiere la gente a un político? Aunque Rosa ya no está en la política activa, pero sigue teniendo una presencia pública muy destacada. Ojalá tuviera más, ojalá pues volviera otra vez a, no sé, a liderar a un sector importantísimo de la opinión pública, sobre todo de una manera transversal, por encima de ideologías concretas, los que aspiramos a una auténtica regeneración democrática en este país. La gente quiere a Rosa Díez porque, entre otras muchas cosas, aparte de ser una persona honesta y consecuente con sus ideas desde hace 4 décadas, casi 4 décadas que está en la vida pública, porque era una política de las de antes, una política de altura. ¿Cuántas veces hemos dicho que, al igual que la sociedad española, y bien que lo lamento, la política, que es una proyección del paisanaje, de todos los que estamos, digamos, y que somos electores, no elegibles, se ha depauperado mucho. Venía de hablar con amigos y compañeros periodistas del debate de anoche. ¿Qué te pareció, Rosa? Faltan, perdón, a lo mejor es que me estoy haciendo mayor, faltan políticos de altura como los que existían en el Parlamento no hace 30 ni 40 años, hace 10, hace 12, hace 15. Yo recuerdo las veces que a Mariano Rajoy le sacabas los colores, le incomodabas, las veces que has incomodado también a líderes como José Luis Rodríguez Zapatero, etcétera, etcétera. Claro, yo ahora oigo a Pedro Sánchez y se me cae el alma a los pies. Y hoy anoche a gentes como Teresa Rodríguez o Juan Espadas y decía, si estos tíos pueden ser políticos o presidentes de la Junta o se presentan para ello, yo mañana puedo ser consejero delegado de Amazon para España y Portugal. Ya, es que se ha devaluado mucho en el sentido de quitarle valor, exactamente en ese término, la vida pública y la vida política. Yo diría que más que la vida pública y la política, eso lo vemos también, lo vemos en la empresa, lo vemos en el periodismo, es decir, esa mediocratización. Porque es la apuesta por lo mediocre, ¿no? O sea, se ha ido produciendo año tras año y el nivel está bajando mucho en general. Claro, ahora lo llevan a la educación, Eurico. O sea, que eso que ya se ha producido en la vida pública española, pública, que no quiere decir solo política, sino, insisto, pública, eso ahora se lleva a través de la ley CELA al sistema educativo. Se hace ley. O sea, se hace ley que no hay que esforzarse, se hace ley que se suspende a todos, porque si se aprueba a todos, como decía ayer un ex ministro portugués, es que se suspende a todos. O sea, se hace ley el carecer, en fin, de competencia en el buen sentido de la palabra, y eso es la mediocratización de la vida, ¿no? Entonces eso se nota también en la política. Tú dices, si estos pueden ser... Oye, ayer leí una noticia de que Marlaska había nombrado directora de una prisión a una funcionaria que estaba en prácticas, que ni siquiera había adquirido la categoría, no había pasado lo mínimo, y había mucha gente escandalizada. Oye, si tenemos un presidente del gobierno que no ha leído ni la tesis que le copiaron, o sea, es que claro, es que es a imagen y semejanza. Entonces, en fin, ellos quieren que el país sea como ellos. Y entonces nosotros ante eso pues hay que rebelarse. Frente a eso hay que rebelarse. Pero es que esto de la meritocracia, no sé si has escuchado en los últimos días a la señora Lilith Bestringe, que porque es hija de su padre y no por otra razón, pues es la secretaria de organización de lo que queda de ese partido político llamado Podemos. Esto de la meritocracia es que es facha, Rosa, que no nos enteramos tú y yo, que es fascista la meritocracia, que aquí todos mediocres, pero todos iguales.
pero es que no saben ni lo que significa la palabra meritocracia, porque el Ivestringe estaba explicando la meritocracia como eso de que en fin, algo que permite, que es como un ascensor social, decía, ¿no? Hombre, ¿no? La meritocracia lo que significa es que el mérito, entre dos que estén en las mismas condiciones, pues el mérito es lo que te capacita para entrar y asumir una responsabilidad. El mérito que no es una consecuencia de la clase social en la que has nacido o a la que perteneces, ¿no? Por nacimiento, por cuna, o porque te has casado o te has juntado con alguien que tiene más capacidad que tú, ¿no? Es el mérito que es el mérito que te viene del esfuerzo, de tu capacitación, de tu preparación, o sea, en fin, de lo que tú haces, ¿no? Entonces, eso se desprecia, pero se desprecia porque realmente si esta gente que dirige en este momento nuestro país, España, tiene en su entorno personas que tienen mérito, que tienen capacidad demostrada, que tienen formación, que tienen conocimiento, que han hecho algo en su vida, más allá de juntarse con alguien, de casarse con él y llegar por esa vía al gobierno, de ser hija de su padre, si se encuentran en su entorno con ese tipo de gente, destaca mucho su ignorancia, su incapacidad, su incompetencia, lo que son, en definitiva. Entonces nos quieren a todos ignorantes, ¿no? Y como no les sale suficientemente, por lo visto, por la práctica que llevan desde que están en el gobierno, pues hacen una ley para ver si con la ley de educación consiguen, pues eso, ignorantes a tutiplén en España, porque como ya hemos dicho más veces, Eurico, esto es una máxima. Nadie es más manipulable que un ignorante. Un ignorante es lo más manipulable que hay. Está claro, recurrimos a una cita de Santa Teresa y seguro que hay creyentes más devotos que quien nos habla, que es un poco laxo en materia de religión, con todo el respeto, pero precisamente porque he estudiado a lo mejor un poquito más que el paisanaje medio. Era Santa Teresa la que decía: leed y conduciréis, no leáis y seréis conducidos. Al hilo de lo que dice Rosa Díez, fijaos, prepárame el pantallazo que teníamos antes, Omar, donde se veía el tuit. Ahí está, el tuit de Rosa Díez, porque une dos conceptos, es buenísimo. Os lo voy a comentar y le dejo el balón para que lo remate ella. Dice Rosa Díez: esto debe ser para que sea legal el uso del dinero público que los socialistas gastaron prostíbulos en Andalucía, ¿no? ¿Qué hace Rosa? Coge un pantallazo de la cadena SER que dice: el Congreso aprueba este martes tramitar la ley para abolir la prostitución del PSOE. Fíjate si estos compañeros del metal microfónico de la cadena SER, fijaos si escriben mal, a lo mejor lo hace el becario, pero mucho me temo que no es la ley del PSOE para abolir la prostitución, es la ley para abolir la prostitución del PSOE, lo cual es un reconocimiento explícito de la culpa. Rosa maneja ahí muy bien la ironía, pero claro, a estos niveles hemos llegado. Sí, pero es las sucesivas leyes de deseducación, podía ser la consecuencia de ese titular, o que, oye, les traiciona el inconsciente. También. Porque yo me les imagino en esa redacción estudiando cada mañana qué hacer para que prostitución, PSOE y Andalucía no queden juntas. Dice, bueno, hay campaña en Andalucía, o sea, no, en fin, hay que hacer algo para que la gente no se acuerde cuando suena la palabra prostitución del dinero público que han gastado los socialistas en Andalucía para ir de prostitutas, para ir a prostíbulos. O lo mismo, si suena la palabra ERTE, que no recuerden que estamos en campaña en Andalucía, el dinero que han robado de los parados los socialistas en Andalucía. Yo creo que están tan metidos en ese debate entre ellos, tratando de que no se junten, que van y hacen y lo juntan. Claro, dice, es que es tramitar la ley para abolir la prostitución del PSOE. Es lo que, o sea, la prostitución del PSOE es la que van a abolir, ¿eh? No la prostitución, sino la del PSOE. Otra. No, que necesitan una ley para abolir su prostitución. O sea, que no les vale una recomendación. No, que necesitan una ley para abolirlo. Dice, bueno, oye, es que lo has cogido, es coger el rábano por las hojas. No, hombre, lo ha dicho la SER, que es la portavoz. Lo dice la SER. Yo recuerdo cuando la cadena SER, bueno, ya estaba en manos de Prisa, pero la cadena SER todavía... Yo, cuando era pequeño y ya quería con 12, con 13, con 14 años dedicarme a esto y ser un señor que hablara por la radio, para mí la cadena SER, pequeño paréntesis personal, 30 segundos, era un ejemplo. Yo admiraba mucho a aquel Iñaki Gabilondo de primeros de los 80, que la primera vez que yo lo conocí me dedicó 5 minutos siendo un triste estudiante de periodismo y me invitó a tomar un café. Bueno, yo, vamos, creí morir porque para
para mí era Dios Iñaki Gabilondo, como 2 o 3 más. Luego se convirtió en una fábrica de mentiras, de odio y de manipulación, ¿no? Pues ahora pues son los portavoces oficiales, ¿no? Pero esto es lo que tenemos. Rosa Díez también escribía, y ahora poniéndonos ya más serios todavía, y eso que llevamos hablando en serio desde el principio, hace unos días, prepárame también el pantallazo, Marte, un artículo en OK Diario, dando cuenta, en realidad, de la gran perversidad a la que estamos asistiendo y de cómo este impostor, que es como califica y acertadamente Rosa Díez al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, pues es un impostor, entre otras muchas razones, porque desde que hace ya 4 años que accedió al cargo que sigue ocupando, lo que ha intentado, en lo que se ha esforzado es en demoler el sistema por varias vías que dan cuenta de su perversidad. Llega con una moción de censura fundamentada en un párrafo, una frase de una sentencia contra un partido político, el Partido Popular, fundamenta en aquella moción de censura de la corrupción y tal, un juez amigo que les escribe esa frase en esa sentencia ad hoc para justificar esa moción de censura, como luego marida con secesionistas, con proetarras, con traidores, con golpistas, etcétera, etcétera, cómo mete en su gobierno a agentes de potencias extranjeras, porque eso y no otra cosa es el partido político Podemos, y añado yo dentro, y esto no es la primera vez que lo comentamos, Rosa, del adormecimiento de buena parte de la sociedad española, afortunadamente cada vez menos. Pues si mañana fuéramos a votar, ya os digo yo que el PSOE se hunde en picado, no lo dicen las encuestas, basta con tocar la calle. Ya, pero fíjate tú, Eurico, que efectivamente la moción de censura es formalmente legal, es legal. Quiere decir, presentar una moción de censura, si tienes el número suficiente de diputados, la puedes presentar. Pero fíjate tú que una actuación legítima dentro del ordenamiento jurídico se pervierte desde el minuto primero, porque se basa toda la moción de censura en un párrafo declarado después ilegal. O sea, en un párrafo que el propio Tribunal Supremo le quita de esa sentencia. Él basa todo el debate de la moción de censura en un párrafo que después es eliminado de la sentencia, en un párrafo que le ha escrito un juez amigo. ¿Para qué? Para montar esa moción de censura. Entonces, en fin, yo creo que es muy necesario repasar cuál es la historia de este tío, de este, perdóname la expresión coloquial, de este personaje, de este traidor a la democracia que se llama Pedro Sánchez, que es un auténtico impostor, porque utiliza las instituciones democráticas, las leyes de la democracia y las instituciones de la democracia para destruir la democracia, el sistema democrático desde dentro. Lo del asalto a los cielos, que decía, en fin, cuando se presentó Podemos en el 2014 en la Asamblea, Pablo Iglesias, que los cielos no se consiguen por consenso, se consiguen por asalto, pues es que él lo practica, el asalto a los cielos. El cielo es para él el poder, y es desde dentro del poder, desde dentro de las instituciones del poder democrático, destruir el sistema democrático. Y es lo que está haciendo desde que llegó, o sea, devaluando las instituciones, destruyendo las instituciones, rompiendo, y para mí eso es el pecado mortal, rompiendo la cohesión, la unidad entre españoles, porque para triunfar el PSOE, Pedro Sánchez, necesita romper la cohesión entre españoles, necesita cavar otra vez una zanja entre nosotros, dividirnos, rompernos, o sea, justo lo contrario de lo que hizo la transición. Por eso su empeño es demoler la transición, pervertir incluso la historia de lo que fue la transición, para romper a España. Romper a España no es que se te caiga un trozo del mapa. Romper a España es romper la cohesión entre españoles de distinta clase, de distintas regiones, de distintas ideologías, pero ciudadanos españoles todos, o sea, unidos en lo común, en lo importante, en lo que nos importa a todos. Bueno, pues, en fin, eso hay que recordar. Por eso yo, en fin, parafraseando un poco a Primo Levi, puesto que comprender es imposible, recordar es un deber, es nuestro deber, recordar para señalar y para que efectivamente cuando los españoles tomemos la palabra en la urna, que es la palabra definitiva, le mandemos a este tío, a este impostor, primero a casa y después, ojalá, ante el banquillo de los acusados. ¿Tú crees, como yo creo, y también lo hemos comentado en alguna ocasión, que hay materia más que suficiente para sentar a este elemento, a este paisano que sigue siendo el presidente del gobierno de España,
nada menos. Fíjense ustedes qué puesto tan serio y cómo lo han ido devaluando. Ya con Zapatero pensábamos que habíamos tocado fondo y no conocíamos todavía al personaje, lo conocían solo Westendorf y cuatro amigos más. Para sentarlo en el banquillo, tú le calificas, sí, en 1999. Claro, si es que vivimos en un país en el que se le olvida a la gente, y es normal, las atrocidades de la semana pasada, ¿cómo se van a acordar de hace 20 o de hace 30 años? ¿No? Tú calificas en ese artículo que hay diario a este gobierno de 4 veces ilegal, inconstitucional, porque es que les han tirado 4 decretos ley, les han tirado los 2 estados de alarma y les han tirado, pues también, por ejemplo, la cesión de soberanía a las comunidades autónomas, 4 veces inconstitucional. Les pueden tirar otros 40 y les da absolutamente igual. Pero escúchame, Eurico, es que no lo califico yo, lo ha calificado el Tribunal Constitucional. Sí, los 2 estados de alarma, primero, meter a Pablo Iglesias en el CNI, aprovechando uno de los decretos del estado de alarma, y por último, no es ceder soberanía, es quitarse el bulto y pasarles a las comunidades autónomas y la pelota para la última etapa de la pandemia, ¿no? Entonces, 4 veces ha declarado el Tribunal Constitucional, ha sentenciado el Tribunal Constitucional que el Gobierno de España se ha colocado en contra de la Constitución. Que lo normal, los tribunales constitucionales, es que analicen leyes y, bueno, pues declaren constitucional o inconstitucional una parte de las leyes, o toda la ley o nada de la ley. Pero es que es la acción del gobierno la que ha declarado por 4 veces inconstitucional. Hombre, no es que por eso tengan que sentarse en el banquillo, sino porque sus actos inconstitucionales tienen consecuencias penales y civiles, o civiles y penales. Pueden tener consecuencias porque las tienen para la vida de la comunidad en su conjunto y para las personas. O sea, eso por una parte. Y por otra parte, oye, Eurico, hay que recordar que hay 200 y pico recursos contra determinadas decisiones que tomaron durante la pandemia que tuvieron consecuencias en la vida y en la muerte de muchos centenares de miles de españoles, que no se han podido juzgar porque la fiscal general del Estado es la abogada de oficio del Gobierno de la Nación. Ha impedido siquiera que se juzgaran. Entonces, bueno, yo creo que un país decente, y España lo es, más allá de quien esté en el Gobierno, pues juzga a los que considera que pueden tener responsabilidad, tanto civil como penal, en las decisiones que va tomando. Yo creo que en algún momento un tribunal les juzgará. Luego no sé si les condenarán o no, pero que deberán de ser juzgados. En fin, es que no están por encima de la ley, aunque Sánchez lo cree, porque él es, en fin, un psicópata, y además de ser un psicópata, es un tipo que se considera narcisista, que se considera por encima de la ley. Pues la verdad es que no está por encima de la ley, y alguna vez un tribunal habrá un día que le juzgará. Dentro de las irregularidades, tú has citado ahora a doña Lolita Lola Delgado, fiscal general del Estado, lo cual pues es otra irregularidad y no menor. Es que todo es un cúmulo de irregularidades, de anormalidades, de ilegalidades una sobre otra, y lo curioso es que el personaje dice en otro momento de ese artículo, que de verdad os recomiendo que recuperéis, de Rosa Díez, de hace un par de días en OK Diario, que el personaje se ufana de que con su llegada al poder, con la llegada no del PSOE, que ya no existe, el PSOE que conocimos tradicionalmente, sino con la llegada del partido sanchista, se ha recuperado la normalidad en las instituciones. A este tío, por ejemplo, que los golpistas catalanes le den apoyo parlamentario, le parece una cosa normal, claro. ¿Cómo no le parece? No, más que eso. A ver, no es que no le parezca normal, eso le parece normal porque los ha elegido él. O sea, claro, quiero decir que eso es normal, los ha elegido como socios. No, la normalidad en las instituciones catalanas, dijo en el Congreso de los Diputados, se ha producido desde que el PSOE gobierna, no como cuando gobierna el PP, le dijo en un debate hace 2 miércoles, que entonces dan un golpe. Le dan un golpe. O sea, o sea, que es al PP al que le dieron el golpe, no se lo dieron a España, a la democracia española, ¿no? Entonces, cuando gobierna el PSOE, dice el tipo, las instituciones catalanas funcionan con toda normalidad. O sea que para Sánchez es normal que la Generalidad de Cataluña se salte las sentencias de los tribunales. O sea, es normal. O sea, para este narcisista, lo normal es que un gobierno autonómico se salte las resoluciones judiciales y se salte la sentencia del tribunal que obliga a que haya clase en la lengua común al menos un 25% para respetar los derechos de todos los españoles también en Cataluña. Bueno, le parece normal que el gobierno autonómico se salte la ley.
le parece tan normal que es su partido en Cataluña, el ministro de los 150.000 muertos, Illa, el que promueve una ley para derogar una sentencia de un tribunal, como si viviéramos, pues yo qué sé, en una república bananera. Y eso le parece normal a este tipo, que de verdad no es un gobernante de una o sea, no es un gobernante normal de un país democrático. En fin, tenemos una desgracia tremenda. Tenemos un gobierno que es una anomalía en la Europa democrática. Y, chico, oye, yo creo que los españoles no estamos condenados a esto. Todo en Pedro Sánchez es falso, hasta las canas que le pintan. De esto no había precedentes. Nos tendríamos que remontar a doña Pilar Miró, que también a lo mejor parte del respetable, lamentablemente ya no saben quién era, que yo nunca la tuve desafección personal. Bueno, yo era muy joven todavía cuando ella estaba en plenitud, fue directora general de Radio y Televisión Española, una excelente realizadora, una de las personas que más sabía de imagen, que recomendó a partir del 86 que le pintaran las canas a Felipe González para darle más empaque y más poso, ¿no? Bueno, en el caso de Pedro Sánchez resultan ridículas. Termino pidiéndote, no voy a cometer la osadía de pedirte que saques la bola de cristal, a menos que quieras ejercer de pitonisa y me des un pronóstico para el 19J, pero a menos que quieras dármelo, insisto, pero sí que me valores la importancia de estas elecciones andaluzas como última cita electoral, que trasciende lo meramente autonómico, ya lo hemos dicho hasta la saciedad, muy importante de cara pues, a lo que va a ocurrir en España dentro de un año o año y medio, cuando el personaje tenga bien, porque es facultativo solamente el presidente del gobierno, disolver las cámaras y convocar elecciones generales. Bueno, tendrá bien porque no le queda otro remedio. Si pudiera, no las convocaba. Se tiraba toda la vida. Afortunadamente agotará la legislatura, cometerá todas las tropelías posibles de aquí al final de legislatura, pero sí, las convocará. Hombre, yo creo que en Andalucía, en fin, se va a confirmar lo que este Partido Socialista y lo que Pedro Sánchez en particular se merece. Bueno, por debajo de sus merecimientos, porque si fuera por lo que se merece, no saldría elegido ni un solo diputado del Partido Socialista Obrero Español en Andalucía, pero eso no va a pasar de momento. Yo creo que se va a confirmar que el resultado de las andaluzas va a ser más parecido en términos generales al de Madrid que incluso al de Castilla y León, pero, en fin, más allá del reparto de los votos, de, en fin, cuántos escaños tenga el Partido Popular, cuántos tenga Vox, si tiene o no tiene Ciudadanos y tal, lo que se va a confirmar es el descalabro del Partido Socialista Obrero Español también en Andalucía. Es decir, que, en fin, que esa parte del resultado, yo creo que estamos todos convencidos de que va a ocurrir. Los más convencidos son los socialistas, por eso están diciendo tantas barbaridades también en Andalucía, por eso hasta en la SER se confunden y titulan como merecen y no como quisieran titular, pero sí, yo creo que es un anticipo. Lo de Andalucía va a ser un tercer anticipo del descalabro del PSOE y de lo que va a ser el futuro del PSOE. Eurico, lo hemos dicho en este programa y yo creo que casi por primera vez el destino del PSOE es la desaparición. Y sí, el de Pedro Sánchez sentarse ese fue en el titular que extrajimos de tu última entrevista y con él volvemos a cerrar. El destino del PSOE es la desaparición y el destino de Pedro Sánchez, pues dice que se quiere ir de secretario general de la OTAN. ¿Tú te imaginas a este de secretario general de la OTAN? A ver, yo creo que el secretario general actual de la OTAN ya se ha enterado que contra la reunión que la OTAN va a celebrar en Madrid se manifiesta la mitad del gobierno. Entonces, ahora mismo, por lo que me cuentan, todos los que vienen, en fin, los países que van a estar aquí presentes, sus servicios de seguridad y todas estas cosas, sus servicios secretos, están planteando la necesidad de no hablar de nada interesante en esa reunión, porque hay espías, pero espías que trabajan en contra de la OTAN. Entonces, bueno, a ver, secretario general de la OTAN, un tipo que tiene en el gobierno a declarados enemigos, adversarios de la OTAN, que quieren acabar con la OTAN, no con la reunión de Madrid, no, con la OTAN, que quieren que España se vaya de la OTAN. Secretario general de la OTAN, un tipo que ha metido en la Comisión de Secretos Oficiales a los enemigos jurados y mortales de la democracia. Secretario general de la OTAN a un tipo así, pues hombre, a ver, yo no es que considere que, en fin,
que son los más listos del mundo quienes están dirigiendo la OTAN, pero espíritu de supervivencia sí que creo que tengan. O sea, vamos, algo que la quieran liquidar y entonces la nombren a este secretario general, pero bueno, todo será que quieren liquidarla. Entonces dicen, bueno, pues para liquidar la OTAN vamos a nombrar a Pedro Sánchez secretario general, que en 4 años se acabó la Alianza Atlántica. Pero yo creo que el espíritu de supervivencia a todos los países que la conforman, pues no les llevará tan lejos. Pedro I el gafe, Pedro I el liquidador. Rosa, como siempre es un auténtico placer charlar contigo muy en serio, pero de una forma, ya ven ustedes, desenfadada, porque a veces es mejor no reír, pero sonreír un poco, que no llorar por todas las circunstancias que atravesamos. Cuídate mucho, amiga, mucha suerte con Maquetos, que siga yendo como un tiro, que llegues, no sé, a la edición que tengas que llegar, y hasta la próxima, que siempre es un placer que estés aquí conmigo en la retaguardia. Cuídate y un abrazo, Rosa. Hasta siempre, Eurico. Hasta siempre, hasta la próxima. Pues ya ven la entrevista tan jugosa como todas las que concede a Periodista Digital, a la retaguardia que nos ha regalado Rosa Díez. Continuamos adelante con esta retaguardia de este martes 7 de junio y lo hacemos saludando a una buena amiga. Manuela Cañadas, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amiga. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme otra vez. Gracias a ti, como siempre, por acompañarnos en la retaguardia. Oye, supongo que viste anoche con atención el debate, el primer debate de esta campaña electoral andaluza entre los candidatos a la presidencia de la Junta de cara a ese importantísimo 12J, que es una cita pues, con implicaciones muy superiores a las de una mera convocatoria electoral autonómica. ¿Qué te pareció el debate, Manuela? Bueno, por fin hemos podido escuchar a Macarena Olona en directo, sin cortes y sin todo el fascismo que la ha perseguido para anular su candidatura y para callarla, que es lo que quieren hacer con Vox. Ya dijo ella que no han intentado ilegalizar todavía a Vox, que es lo que quieren, y no han intentado invalidar su candidatura. A mí es que me pareció brillante, pero bueno, hablando en serio y aunque no fuera de Vox, sino admirar a Macarena, es que creo que no hay nadie en este momento en España más preparado y con esta altura política y con este saber de todo que tiene Macarena. Entonces era muy fácil para los otros candidatos que se presentaban, claro, no estar a la altura y Macarena arrasar. A mí me pareció brillante. ¿Sabes lo que a mí me parece, Manuela? Bueno, yo, y además como yo me expreso con bastante libertad, empezando por las redes públicas, por las redes sociales como Twitter, en mi cuenta personal, por supuesto, donde vierto opiniones personales, que nunca comprometen a los medios con los que colaboro o en los que trabajo. Yo he destacado muchas virtudes, muchas virtualidades políticas del personaje Macarena Olona, y algunos de los defectos o algunas de las cosas que yo he observado en ella en los últimos meses. Dicho lo cual, la virtualidad de Macarena Olona en el debate de ayer, y no en vano fue trending topic durante buena parte de la noche, es que al final se llevó ella el protagonismo. Y eso en política, y más en una cita de estas características, es muy importante, porque normalmente, en un debate, normalmente en condiciones normales, pues es el presidente autonómico, el presidente del gobierno frente al oponente, etcétera, etcétera y tal, el que suele tener el protagonismo porque es el foco del ataque de su oponente o el foco, en este caso, del ataque de los otros 5 candidatos. Y ayer el eje sí es verdad que se desplazó en prácticamente todos los momentos de la noche, si no en todo el debate, en buena parte del mismo, hacia Macarena Olona, porque fue la que protagonizó los enfrentamientos dialécticos más sonados, por ejemplo, con Teresa Rodríguez, lo cual ya es una virtud. Digo otra cosa, y yo no sé qué opinarás, en la misma línea en la que apuntabas. Claro, toda la polémica ficticia que han tratado de crear los socialistas, que si se ha empadronado en Salobreña pero que no vive, que si la abuela fuma, etcétera, etcétera, lejos de herirla, pues lo que ha hecho es darla más fuerza política, porque el respetable, y esto siempre lo digo, es una regla básica de comunicación o comunicación política, tiende a ponerse siempre de parte de quien percibe como víctima, y en este caso a Macarena Olona se la ha percibido como víctima pues, de ataques, en muchos casos injustificados, por parte de la izquierda y la extrema izquierda socialcomunista. Claro. Hombre, a mí lo que es verdad que fue la protagonista, pero cómo no serlo, porque al final Macarena Olona ayer lo que demostró es lo que todos nosotros hablamos en nuestras casas, que luego a muchos, no a nosotros ni a ti ni a mí personalmente, pero a otros les daba como vergüenza
hablarlo en público, en la calle o en el bar, pero realmente estuvo hablando de todos los temas que nos preocupan realmente a los españoles actualmente, porque tocó el tema de la inmigración ilegal, dejando claro, por una vez, por mucho que se empeñe esta chica, Teresa, en acusarla de racista, que no es racismo, que es la realidad pura y dura. Hay culturas que no pueden estar en Occidente, porque jamás en la vida van a respetar ni a mujeres, ni a homosexuales, ni a menores. O sea, estamos hablando de culturas muy peligrosas para nuestro país. Ya estamos viendo lo que está pasando en el resto de Europa, en países que ya no pueden controlar y que no pueden dejar de que exista la ley Sharia tan brutalmente en contra de lo que es nuestra cultura, nuestra educación y nuestra democracia. Al final habló defendiendo a la inmigración legal, a la que le cuesta entrar en España porque tiene que hacer un montón de papeleo para sacarse la documentación reglamentaria, y a la que está levantando el país junto a todos nosotros, y a los que nosotros desde Vox mismo hablamos como los españoles, porque nosotros hablamos de los españoles a los que levantan el país con nosotros. No solamente por el hecho de haber nacido en España, sino por estar aportando a la seguridad social, no comiendo del bote, ni comiendo del Estado, ni viviendo del Estado. Entonces es un tema que nadie quiere tocar. Es como el tema, o sea, está todo ya muy visto. O sea, ya esta gente a la hiprogresía no la cree nadie. Ya cuando dices que Vox es racista ya suena a risa. Ya cuando dices que es machista ya suena bueno, ya están otra vez con el comodín y la cortina de humo. No hay nadie más feminista que Macarena Olona y que una mujer de Vox, porque no somos sumisas ni somos borregas del macho alfa al que ha estado sometida esta señora que criticaba a Macarena Olona. Y luego es verdad que el candidato que tenía que haber tenido el protagonismo era el presidente, pero bueno, yo creo que el presidente, sinceramente, ha ido pues para pasar el rato de decir, cuanto menos me ataquen y más tiempo pase y más rápido, mejor. Entonces le ha venido bien que Macarena, con ese pedazo mujer que es y esa preparación que tiene, que sabe hablar de cualquier tema y lo demostró ayer con creces, cogiera el protagonismo, porque al final eran todos contra ella y ella contra todos, porque no hay complejo en hablar temas complicados por la hiprogresía, que así estamos por el buenismo. Y luego, bueno, dar lecciones el PSOE, el partido más corrupto de la historia de la democracia, en Andalucía sobre todo, que es que manda narices, cuando se siente atacado por el WordPerfect. Pero bueno, ¿y qué quieres, hijo? O sea, pues no abras la boca y así no te atacarán con las verdades, porque no era ningún insulto, era una realidad. Entonces, bueno, a mí me encantó, creo que se han sentido representados muchísimos andaluces, millones de andaluces, incluso votantes de otros partidos, que sienten cómo están afectados y cómo está afectada su vida diaria, tanto por impuestos de sucesiones, por políticas de ideología de género, en el que el dinero se va en chiringuitos que ya vemos cómo acaban, como los de Infancia Libre y como el caso de Juana Rivas. Al final el dinero de los andaluces, como el de todos los españoles, se ha ido en tantas cosas absurdas y lo han saqueado, como bien decía Macarena, en las prostitutas, en la cocaína y en el marisco, que lo único que se está reclamando es, una, devuelvan el dinero, y dos, dejen que avancemos como país. Y nada más. O sea, es que yo veo que el sentido común por todos lados. Está meridianamente claro. Coincido contigo, no todas las opiniones son respetables. Yo ahí estoy completamente de acuerdo. Lo digo también para algunos amigos que a veces piensan que últimamente, ¿no? Porque hace un año me decían otra cosa, que últimamente, no sé, perdón, pensaba que te habías ido por un instante. Hace un año me decían otra cosa, últimamente me dicen que parezco más azul que verde, dentro de 3 meses me dirán que parezco más verde que azul, lo cual, al final lo que quiere decir es que uno, que es un periodista, y dos, que es independiente, pues está haciendo bien su trabajo. Coincido, digo, con Macarena y con Vox y con el Partido Popular, cuidado, porque esto no se valora suficientemente, que no todas las opiniones son respetables. Y como ya lo ha explicado mejor que yo, Manuela Cañadas, pues ahí queda dicho. Oye, ¿Vox debería entrar en el gobierno, al igual que Castilla y León, o debería, en tu opinión, limitarse a dar apoyo parlamentario? Habrá que ver también cómo queda la aritmética. Vamos a ver si el que entra en el gobierno es el PP, porque Vox lo necesita. O sea, es que... sabía que me ibas a contestar eso. Me encanta. Es que ya nos conocemos, Y además es verdad que este año he visto cómo te han hecho verde, te han hecho azul.
Y A yo, mí me han mira, hecho de ¿sabes? todo, menos Exacto. rojo, y eso que me gusta a mí, en honor también al editor y al propietario de Periodista Digital, mi buen amigo Alfonso Rojo, desde hace más de 2 décadas, pues a veces me pongo la camisa roja porque me viene bien a mí y me estiliza la figura. Es lo único rojo que tengo, y me ¿Qué conoces de sobra, quieres? amiga, desde hace años, es lo único rojo que tengo en mi cosmovisión. Luego ya te digo, de verde a azul y Pero de azul a mira, verde, y tiro porque me toca. Por eso, cariñosamente, a veces me sonrío cuando veo los comentarios que agradezco siempre de nuestros espectadores por las noches. Bueno, o sea que, en tu opinión, Manuela, además, claro, esto entra en el manual del buen candidato y en el manual del buen simpatizante. En tu opinión, en todo caso, sería Juanma Moreno el que a lo mejor va a ser vicepresidente de Macarena Olona y no al revés. bueno, espérate, porque es que Macarena es mucha Macarena, pero no porque sea ella, no por la personalidad, porque yo creo que llegamos a unas elecciones andaluzas que las anteriores, ya Vox, fue la sorpresa, ¿entiendes? Que yo acerté. O sea, te quiero decir que yo las anteriores, cuando nadie creía que se iba a sacar, yo acerté. 395.000 Espérate, votos en diciembre de 2018, que parecieron flop, como las setas. pero espérate, o sea, que a lo mejor estamos ahora hablando de más de 1 millón de votos que pueden ser, porque yo creo que ya no los andaluces, en general, vamos a extrapolar a toda España. Es verdad que el termómetro de toda España va a ser Andalucía, donde se ha visto que Pedro Sánchez no puede caminar por la calle sin que cierre un pueblo con seguridad. Para que no Mientras le Santiago chillen. Abascal se ha ido paseando por la calle y se tenía que quitar de encima a la gente que le decía guapo y abrazos. Ahí está la diferencia, que tú ni guapo ni abrazos, que a ti no te apalean porque no te dejan solo. Te quiero decir que esto es el termómetro de cómo está el pueblo, ¿entiendes? ¿Y cómo está el pueblo? Pues estamos hartos. Estamos hartos de que nos saqueen, y en Andalucía lecciones ninguna. Y el PP, con todos mis respetos, a lo mejor tiene que dar la investidura como presidenta a Macarena Olona y ser vicepresidentes. Que si es al revés, pues no pasará nada, pero está claro que será vicepresidenta Macarena Olona si tiene que ser. Pero lo que tiene que hacer es echar a este gobierno infame a nivel nacional y dejarse de complejos. Y si tiene a una candidata como Macarena Olona, que no va a ser presidenta y es vicepresidenta, tiene que dar gracias, porque no hay otra política que tenga mayor altura ahora mismo en España que ella. Y ya está. Y yo no estaría a la altura. O sea, si yo lo digo, a mí me parece brutal esta mujer como mujer. Y ella sí me representa. No las mamarrachas estas que están en otros partidos. Pues amén, Manuela. Como ya lo has explicado tú, no tengo yo que abundar ni que apostillar nada de lo que ha dicho mi queridísima amiga Manuela Cañadas, porque yo, contrariamente a lo que piensan algunos, estoy aquí para contarlo, no para valorarlo, para valorarlo, para analizarlo, pero no para tomar partido, ni por unas siglas, ni por otras, ni medio pensionista. Entonces, para que Libertad de se vea prensa, también por que aquí favor. damos cabida Libertad de sobradamente prensa. a todas las voces. Otra cosa es que nos convirtamos en la televisión de un partido o de otro partido o del medio, que hombre, eso ya no, porque o nos creemos la pluralidad o no nos la creemos. Manuela Cañadas, amiga, que como siempre ha sido un placer el charlar contigo. Cuídate mucho y hasta la próxima. Te envío un beso. Gracias. Adiós. Gracias, Manuela. Hasta aquí hemos llegado en esta retaguardia de hoy, martes 7 de junio de 2022. Poco a poco, lenta, pero inexorablemente se nos va yendo también el mes de junio. El tiempo es un juez inapelable, decía mi querido maestro José María García. Da y quita razones y además pasa a toda velocidad. Gracias por haberme acompañado. Y mañana, hoy hemos tenido una invitada de excepción, aparte de mi querida Manuela Cañadas, que ha sido Rosa Díez. Mañana os anuncio ya una entrevista que no os va a dejar indiferentes. Una entrevista, además, que se sale por completo del guión que mantenemos habitualmente en este y en la mayor parte de los programas de actualidad. Siempre es un lujo hablar con él. Insisto, estoy cebando la entrevista para que mañana os fidelicéis y no os perdáis la retaguardia a las 10 de la noche, y porque estoy seguro de que os va a encantar, porque no vamos a hablar casi nada de política, un poquito solo de política, y vamos a hablar mucho de la vida, que al final es lo único importante. Mañana tendré la satisfacción de que me acompañe en esta mesa Pedro Ruiz, el gran Pedro Ruiz. Cuidaos y hasta mañana.